Hablamos con Antonio Valderrama sobre esa infamia que es el Mundial de Qatar 2022. Vamos a ello. Bueno, pues hoy tenemos de nuevo aquí a Antonio. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí otra vez. Pues muy bien, esta vez para hablar de un tema menos agradable, menos lúdico que lo habitual, que es nuestro queridísimo Real Madrid, aunque también nos afecta indirectamente, ¿no? Sí, bastante, yo creo que bastante. Vale, entonces de lo que queríamos hablar en esta ocasión es bueno, del maldito mundial, del mundial de Qatar, que, bueno, yo he dicho ya que no voy a hablar del mundial en el canal, no voy a hablar, no voy a seguir el mundial. Eso no quiere decir Ujú. que no vayamos a hablar del mundial. Voy a hablar del mundial todo lo que crea conveniente. Sin hablar de lo que vaya a suceder en el terreno de juego. Hombre, si hay lesionados del Madrid y eso sí, pero del Mundial hablaremos, por supuesto. Y bueno, tú escribiste un artículo la semana pasada en La Galerna Cierto. en torno a este caso. Bueno, en cierto modo, pues hablando de la incidencia que tenía el Mundial en la competición, que igual es lo menos importante, pero bueno, ¿qué querías transmitir básicamente con ese Pues, artículo? pues mira, una idea que me inspiró un poco el partido del Madrid contra el Girona y que, bueno, que se ve reforzada por el partido, por llamarlo de alguna manera, que hizo el equipo el otro día en Vallecas. Quería un poco fijarme en la parte más, es verdad, más frívola, en lo que tiene que ver con el fútbol, porque ese mundial se puede hablar de hecho hay que hablar mucho de ese mundial, pero no de lo que ocurre en los campos, sino precisamente, entre otras cosas, de lo que de lo que ha ocurrido para que esos campos estén construidos. Pero yo me refería un poco a la influencia que la presencia del Mundial y la proximidad del Mundial tiene en la mente de los jugadores, que de una manera muy clara está adulterando la competición, porque al final son jugadores que se ven, que no dan todo lo que tienen que dar y que no están plenamente en los partidos del Madrid y sus compromisos con el club. Bayú, el del Rayo, el leñero del Rayo, lo reconoció el otro día. Quería que Vinicius tuviera presente que la lista de Brasil salía mañana y que, cuidado, a ver si se iba a lesionar. Entonces, me parece que eso es una forma de adulterar la competición, clarísimamente. Sí, sí, bueno, vamos a aclarar bueno, ante los usuarios de que vamos a ir de lo menos importante a lo más importante, no es que nos hayamos vuelto Eso es, locos, ni que estemos eso es. pues un poquito sobredimensionando la importancia del fútbol frente a aspectos realmente importantes. No se trata de eso. Obviamente hay unas consecuencias colaterales con respecto al Mundial. eh, en la competición liguera bueno, en el rendimiento de los jugadores, como estás indicando, bueno, eso entra dentro de lo lógico, nada que reprochar a los jugadores por mi No, parte. no, Hay no, gente claro. que echa en cara a los jugadores, es que a mí es lo que menos y menos aún con los nuestros, es decir, porque vienen bueno, venimos de una época de éxitos muy cercana. Sí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿por qué le vas a decir? ¿Qué vas a decir a Benzema? A ver, si queréis mi opinión, yo creo, igual es gratuito completamente. Yo creo que dentro de 12 días veremos a Benzema debutar con Francia de titular 90 minutos y no al 100, al 150%. Yo es lo Pero que creo. claro, es la naturaleza humana, quiero decir, los futbolistas al fin y al Bien, cabo vale. son Pues, pero ¿qué algo le que vas a no, decir Claro, pero ¿qué le vas a decir a un tío que hizo lo que hizo el año pasado? Es que es un Claro, poco como si exactamente. nos trasladamos al año 58 y le ponemos algún pero o le reprochamos algo a don Alfredo, a don Paco y a don Sí, Pancho. sí, sí, no, O sea, no, pero no, bueno, no que se nos hemos puede. vuelto locos o qué. Está fuera de lugar, no, no, claro. Está fuera de Adem- lugar. Es decir, es que me dijera, mira, es que nos han tirado la temporada abajo. Estamos a 2 puntos. Es decir, tampoco ha sido un drama. Tampoco ha No, sido por un supuesto drama. que no. Entonces, Y no, además yo creo ganando que, prácticamente pero todos los bueno, partidos. sí que es cierto que la competición, pues en cierta medida se ve adulterada. Pero la cuestión es que, fíjate, hay un hecho de esta temporada, no sé si la pasada ocurría, yo creo que no, o no lo recuerdo, y es algo que ha sucedido, por desgracia, en varios partidos, y es que es cuando se para el partido porque hay un espectador que ha sufrido un tema de salud grave
o Ah, sí. presumiblemente hay posibilidades, y se para el partido. A ver, no me malentienda la gente. Iba a decir, a mí me gusta mucho cuando pasa esto, no por el hecho en sí, claro, que lo lamento, pero me gusta que se pare un partido porque es una forma casi de constatar, de decirle a la gente que está viendo el partido, la gente que está en el estadio, decirle, esto no es lo importante. Es decir, una vida humana, solo una, es mucho más importante que todo lo que esté pasando en ese partido y en los sucesivos. Y aquí se para No, por todo, supuesto. todo. Por supuesto. El fútbol no vale una vida humana. Entonces, claro, ¿cómo se ha podido permitir, en ese contexto en que las federaciones deciden que se para un partido por la salud de una vida, el riesgo de una vida humana, cómo se ha podido dar pie a esta aberración que ha sido que es o va a ser el mundial o ha sido, sí, el mundial de Qatar 2022? Pues, para mí, esto que tú ahora mismo señalas, me parece que es una muestra más de la hipocresía y la doble moral en el que vivimos en nuestro mundo, y sobre todo los que manejan bueno, los organizadores y las élites de todo, en todos los órdenes de la vida de nuestro mundo de Occidente, pues o sea, nos han introducido en una farsa absoluta, porque como tú bien dices, está magníficamente pensado que se pare el juego, que no hay nada más importante que atender a una persona que sufre cualquier incidencia o cualquier problema de salud. Y además es una forma también de reforzar esa idea de no es lo importante, sobre todo para los niños, chavales que, bueno, que estén viendo el partido. Eso me parece muy bien, pero claro, vamos a pararlo todo para ir a un lugar donde la vida humana no importa absolutamente nada, algunas importan aún menos que nada, y no ocurre nada. Es como si Occidente viviera en una disociación cognitiva, ¿no? Y unas cosas, o sea, dos realidades paralelas, dos órdenes de la realidad. En uno ocurren unas cosas y luego en otro ocurren otras cosas que contradicen a las primeras, pero nada, no sé, convivimos con ello de una forma absolutamente teatral, ¿no? No sé, para mí me parece una muestra más de la hipocresía no sé, de quienes organizan, de quienes amparan que esto pueda ocurrir. No sé. Evidentemente, bueno, pues, hipocresías se están dando a raíz de esto, no solo esta que atañe a la vida de una persona, sino también otras que atañen pues, a los derechos fundamentales de colectivos, de personas, a la dignidad de una persona. Por ejemplo, estamos, y también por parte del fútbol, poniendo cierto énfasis con campañas en pro de respeto a la diversidad sexual, al colectivo homosexual. Y ahora te vas a un país que el embajador acaba de decir hace ni una semana, hace unos días, acaba de decir que sí, que permitirán la entrada de homosexuales siempre y cuando no dejen claro que lo son. Eso es. Siempre y cuando no hagan ostentación. Y eso no quiere decir que no cometan un acto sexual en la calle, no, que no van a permitir que te cojas de la mano, que hagas un gesto cariñoso o un gesto que pueda parecer un ademán afectivo que deje claro que esa es tu pareja o que tienes una inclinación no heterosexual. Entonces, ese señor, que es el embajador del Mundial de Qatar, no uno que pasaba por allí, dijo hace unos días que ¿por qué? Le preguntó el periodista y le dijo, bueno, pues dijo textualmente porque nosotros consideramos que la homosexualidad es ¿cómo empleó el término? Creo que fue una desviación mental Eso es, eso es. o Sí, una desviación mental, vamos, una tara sí, humana. una Bueno, enfermedad, entonces, vamos, eso es. eh, con, la FIFA aprueba esto, vamos para allá. ¿Cómo puedes hacer una campaña de nada a partir de ahora? Es que Claro, dentro de esa doble moral, de esa disociación cognitiva de la que te hablaba antes, por ejemplo, se ha hablado, no sé si se hará, si se llevará a cabo, pero se habló de que algunas selecciones el capitán iba a llevar el brazalete con la bandera arcoíris. Son muestras del más absoluto cinismo, porque realmente la única protesta válida sería que la federación de esos países no participaran, renunciaran a participar. ahí Esa está. sería de verdad una protesta para hacer valer o para manifestar que en Occidente los homosexuales, las mujeres, o sea, la igualdad entre las personas es algo sagrado,
Pero claro, vamos, pero nos ponemos la banderita. Eso me parece absurdo y me parece de una hipocresía total. Es que Qatar es una monarquía absolutista, una teocracia que se rige por la Sharia, por la ley islámica más, bueno, más, iba a decir medieval, pero hay un concepto de lo medieval muy falso, en mi opinión, que se liga lo medieval con lo oscuro y en absoluto. Lo medieval es mucho más luminoso. Lo de esta gente es otra cosa. Es otra cosa. Y bueno. Bueno, es un estado pues igual que sucede ahora pues con otros estados que también están financiando clubs, a federaciones y tal, como puede ser el de Arabia Saudita o el de Abu Dhabi, pues son países con claras evidencias de relación o de financiación del terrorismo internacional, por ejemplo. Es que no estamos hablando de ninguna tontería. Y esto no lo digo yo, que me he vuelto aquí conspiranoico, que esto lo dicen jefes de Estado de países occidentales o lo dijo en su día la canciller de Exteriores alemana, es decir, que no estamos locos. Sin embargo, pues en estas estamos. Bueno, es que estaba pensando ahora que bien es verdad que ninguna competición deportiva, ni de fútbol, por supuesto, es una especie de bandera de democracia, de libertades, pero también es verdad, y no sé si tiro de memoria, pero creo que ningún mundial hasta hoy se ha celebrado en países que estaban viviendo, bueno, exceptuando el de Argentina, sí, es cierto. No sé. Yo creo que Argentina y posiblemente el de Italia con Mussolini puede ser. Ah, no, claro, sí, cierto, el del 34. Que también. Pero ¿sabes lo que pasa, Antonio? Que es que sí, incluso podemos retrotraernos a Juegos Olímpicos como los de Pekín, el propio de Moscú durante el régimen pues, bueno, el comunista más duro. Sí, pero es que no es lo mismo. Es que vamos a ver, evidentemente, igual nos podríamos plantear, sin duda, si es lícito ir a estos sitios donde no hay pues garantías de ya las más elementales, cuando no hay un cumplimiento estricto de los derechos humanos. Es decir, podríamos plantearnos realmente si es lícito hacer un tipo de evento tan importante en un país así. Ya pasó en el último mundial incluso de Rusia con Putin, que es un estado homofóbico que ahora mismo pues tiene una legislación que es alucinante. Yo diría que casi más estricta que la de Qatar, o sea, más estricta, más dura. Es algo, y se lo pasaron por el forro. Pero, a ver, es que aquí estamos hablando de que en los estadios que van a jugar las selecciones a partir de la semana que viene, en los mismos campos de fútbol, en las mismas instalaciones donde van a estar concentrados, en los centros, bueno, donde vayan las salas, la prensa, la gente que esté relacionada con el Mundial, la organización, en las mismas infraestructuras que sirvan para trasladar y tal, en esos sitios han muerto en los últimos 10 años miles y miles de personas. Pues más de 7.000. Están haciendo un pase, un gol en un sitio donde habrán muerto miles o cientos de personas en función de cada estadio. Eso es una atrocidad. Es decir, pero ¿cómo? Es como si, no sé, es que ya digo, a mí me parece una chaladura, es que no entiendo cómo hemos llegado a esto, cómo se ha llegado a permitir, cómo nadie ha reaccionado. O sea, tan miserable es el mundo que hemos llegado a ese punto. Son cementerios, son verdaderos cementerios. Además, son cementerios. Todos esos trabajadores que han muerto, y los que, por suerte, no han muerto todos, pero todo el que ha ido a trabajar a Qatar, igual que a Dubái, a todos los países de los Emiratos Árabes, del Golfo Pérsico en general, trabajan y viven allí bajo un régimen de prácticamente una esclavitud. O sea, es tremendo, son todos, proceden la mayoría del sudeste asiático, de Bangladesh, de Nepal, de la India incluso, y son llevados allí un poco de una forma parecida a lo que muchas mujeres que llegan, por ejemplo, a España pensando que vienen con contratos de trabajo y luego acaban en la prostitución. Pues es una cosa muy parecida, porque además no pueden abandonar unos recintos en los que viven allí, malviven, son alimentados. Vamos a explicar a la gente, porque claro, mucha gente yo creo que desconocen las cuestiones más básicas de este asunto. Bueno, todo esto surge sobre todo de una investigación inicial hace bastantes años de The Guardian, no de un medio sospechoso. Y The Guardian, pues bueno, hace una recopilación de datos de fallecimientos oficiales. Oficiales. O sea, se va a las embajadas de los distintos países de los que han enviado trabajadores a Qatar y y les piden cuántos trabajadores fallecidos se han registrado en esas embajadas.
Bueno, pues el cómputo al que llegan son 6.000, 5.900 y pico. Es decir, trabajadores de India, de Nepal, de Sri Lanka, de muchos países. Pakistán incluso añade 800 más a esos 6.000, con lo cual estamos ya casi en 7.000. Y esas son cifras que no niega ni siquiera el gobierno de Qatar. Es decir, hayan muerto 7.000 trabajadores extranjeros desde el 2010 que se hizo la nominación, la designación de la sede, hasta el 2020 murieron 7.000 trabajadores. Y la gran, digamos, la discordancia es que el gobierno de Qatar dice bueno, que sí, que han muerto 7.000, pero que no han muerto muchos relacionados con el Mundial, que sobre todo casi todos están tipificados como muertes naturales, no laborales, son muertes naturales, casi todas por parada cardiorrespiratoria, paro del corazón. Es un lenguaje soviético. Es un eufemismo absurdo, claro que han muerto por parada respiratoria, claro. Nos ha jodido. Te tiras 16 horas a 55 grados, pues te da un ataque al corazón, es evidente. O que muchos han sido por suicidios, sí, han sido por suicidios, habrá que explicar por qué. Y entonces lo reducen a 50 al final. Dicen, nada, realmente han muerto 50 y pico. Pero sí que reconocen que 7.000 trabajadores que han acudido para el Mundial allí han fallecido. Entonces, ¿por qué han fallecido? Y lo que quiero es que expliques, que lo estabas haciendo, en qué consiste, qué es la kafala, que le expliques a la gente. Pues la kafala es un régimen que es legal, claro, es legal en el sistema, en el régimen jurídico catarí es legal. Se reformó hace unos años ligeramente bueno, cosméticamente, para que no pareciera realmente lo que es un régimen de esclavitud, de semiesclavitud. Y estos trabajadores llegan allí con unos contratos que prácticamente los contratos los encadenan a unos puestos de trabajo durante pues, muchísimas horas, sin apenas descanso, y son recluidos todos en una especie de centros que, no sé, me imagino ese tipo de centros como Guantánamo, no sé, tienen que ser lugares donde están en barracones, prácticamente insalubres, de donde solo salen para trabajar. Y se les retira el pasaporte, o sea, no disponen de libertad para abandonar Qatar, bueno, de hecho, una de las grandes conquistas y una de las cosas que hacen a Occidente ser Occidente todavía es que un trabajador, cuando firma un contrato, no está firmando un papel que le obliga de por vida a su contratador. Quiero decir, un trabajador en España o en cualquier lugar libre puede romper su contrato, responder ante un juez, pero no pasa nada, en fin, las condiciones mínimas de dignidad profesional y de dignidad personal son violadas sistemáticamente, es legal en Qatar. Sí. La clave está aquí en el hecho de que es que no se les permite salir del país. Exacto. Sí, se les retira. A ellos cuando entran al país se les retira el pasaporte, con lo cual no pueden salir del país. Con lo cual, si un trabajador dice, bueno, yo aquí me van a matar, pues claro, a 16 horas sin descanso, de lunes a domingo, 55 grados, pues acabaré muriendo. Y un trabajador dice, pues me voy, no puede volverse a su país, no puede salir del país, y tiene otro problema, que es que tú solo puedes conseguir trabajo si presentas el pasaporte. Como el pasaporte lo tienen ellos, pues no tienes trabajo. Por lo tanto, ¿qué es? Esclavitud. Estás condenado a o trabajas para ellos en esas condiciones, o te mueres de hambre, no tienes con qué subsistir. O no sé, claro, imagino que te abrirás la puerta de aquellos centros y te irás al desierto, porque otra manera, no te puedes ir a tu casa, realmente es imposible. Claro. Y esa es la razón de que es cierto que se han producido tantísimos suicidios, pero claro, imaginemos a la gente pues ahí recluida en una cárcel, que es un desierto, pues una cárcel, y que bueno, una situación de impotencia pues, que les lleva a cometer ese último paso. Comentaba lo de los barracones, fíjate, hablamos de 6.000 muertes, casi 7.000 con los de Pakistán. Hay que añadir que hay dos países que no quieren dar los datos, que son Filipinas y Kenia, que se ve que hay un montón de trabajadores de esos dos países, con lo cual nos podemos ir, vete a saber a cuántos, pero es probablemente sea el doble de las figuras. Posiblemente, porque incluso se hablaba de que los datos son hasta 2020, y a partir de 2020, ¿qué sucedió? Pues tuvimos una pandemia. Obviamente Qatar no se vio libre de la pandemia. Y entonces se hablaba de que aquello fue dramático, por lo que tú decías, escribían como una especie de campo de concentración, se les recluyó ya al máximo durante la pandemia, de tal forma que los miles y miles de trabajadores que estuvieron en Qatar estaban recluidos como una especie de barracones, hacinados,
Pues imaginemos. Evidentemente, en el momento que entró ahí el virus, aquello fue una escabechina, pues tremenda. Tuvo que hacer estragos. Tremenda. Claro. Pues, decían que no, en la mayoría, muchos barracones no había ni agua, con lo cual no se podían lavar, no había higiene, con lo cual ya digo, aquello sería, la cifra de muertos en la pandemia pudo ser alucinante. Y en esas condiciones estuvimos, ya te digo, yo no entiendo el mundo, primero el mundo del fútbol. Bien, los dirigentes ya sabemos que muchos obedecen a corrupciones, bueno, de hecho, esto es el producto de una corrupción, ¿no? Y los clubes y los jugadores, ese silencio. Fíjate que llevamos, yo creo que en la última década se puede observar una especie de, no sé cómo llamarlo, pero es un movimiento en el que el mundo del fútbol en general, todos los elementos, todos los agentes que intervienen en lo que pasa en el campo y lo que pasa afuera, pues están imbuidos en una cosa que tiene sus cosas buenas, en una especie de, no sé, democratización o sensibilización, mejor dicho, mostrando como el fútbol es un magnífico escaparate, pues utilizándolo para mostrar pues, la concienciación con muchas causas, el apoyo a muchas causas, y todo esto ha venido sucediendo, toda esta apertura para hacer del fútbol un lugar pues menos machista, menos viril en el sentido antiguo y rancio de la palabra, un lugar más abierto, pues para por ejemplo, la apertura para que haya cada vez más futbolistas que confiesen su homosexualidad en el caso de que siempre se ha dicho que el fútbol es un lugar donde los futbolistas gays hay como un tabú, tal. Todo ese tipo de cosas, el fútbol femenino. Y sin embargo, toda esta sensibilización, toda esta apertura ha sido paralela al acercamiento del Mundial de Qatar. O sea, y con lo que te decía antes, son como dos realidades que en la mente de la gente parece que no se tocan. Y yo creo que es necesario que la gente sepa, cuando la gente ponga la tele y vea un partido del Mundial, o cuando la gente vaya a Qatar a verlo, cuando un periodista se siente a narrar un partido en uno de esos estadios, es necesario que sepan que se están sentando sobre pues, un lugar abyecto, un lugar levantado por la abyección. Y que contradice todos los esfuerzos estos que se están haciendo para hacer del fútbol un lugar pues, cada vez más inclusivo, por utilizar una palabra muy de moda ahora. Y no sé, yo creo que, fíjate, antes estaba repasando un poco la cronología de todo, bueno, someramente. Yo creo que todas estas cosas se van pasando por alto, entre otras cosas porque Qatar, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo publicitario y propagandístico. A través de Qatar Foundation, con el Barcelona, a través de la compra del PSG, a través del patrocinio de camisetas, a través también de entrar en el accionariado de grandes grupos, por ejemplo, como Prisa, se va creando un estado de opinión o de aletargamiento. De manera que el aficionado llega a noviembre de 2022, bueno, con la emoción de vivir, de estar ante un mundial más normal. No, sí, evidentemente esto yo creo que he mencionado a jugadores, que quizás es la parte más débil de todo y que ellos tienen, tú lo decías en el artículo, tienen una resonancia como pocas personas hoy en día. Es decir, son gente algunos con más de 10 millones de seguidores en redes sociales que dicen cualquier cosa y tienen una amplificación tremenda. Pero bien, entiendo que tampoco les podemos dejar pues la responsabilidad, claro. Claro, la garantía de la ética y en manos de un futbolista que se diga patas a un balón. Claro, y además la mayoría son veinteañeros, bueno, pues claro. que son el eslabón más débil de toda la industria, realmente. Son el eslabón que produce la riqueza, pero el más débil, al final. Claro. Principalmente tendríamos que recurrir y acudir ya directamente a los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos han permitido esto? Todos los gobiernos, ¿por qué han permitido esto? Claro, al final llegas... bueno, ahora volveremos a los gobiernos, pero... Y voy más allá, ya no los gobiernos. Te pregunto a ti, a tu opinión, Antonio, ¿qué es peor? Éticamente o moralmente, ¿qué es peor? ¿Hacer un programa, un talk show por las noches, pues con mayor o peor gusto, sí, digamos, de un tono no refinado, donde, bueno, dejes ahí, pues, un poco histriónico si quieres, ahí donde la gente chilla y dice bobadas, incluso mienten, no son muy fieles a lo que es el espíritu periodístico, montan su show, bien, eso es peor
que ser un periodista presuntamente serio, que ser un medio presuntamente profesional y de categoría y que además eso, presumen de ello, y estar callado ante esta situación todo este tiempo y durante el transcurso del Mundial ir a cubrirlo y permanecer callado ante esta situación, ajeno a ello. Hombre, yo creo que lo que es mucho peor desde mi punto de vista es lo segundo, o sea, porque el que hace el que va de bufón o se vende como bufón, bueno, pues digamos que es mucho más honesto, porque lo que ves es lo que es. Pero el otro tiene una responsabilidad, bueno, cualquier persona que ejerza de periodista tiene una responsabilidad, pero el otro aún más, porque su apariencia o la razón, la razón de ser de su oficio es informar, es esa responsabilidad para con la democracia, ¿no? Esas palabras tan rimbombantes de las que se adornan siempre y está haciendo una dejación de sus funciones realmente obscena. O sea, es obsceno. Es obsceno que alguien se pueda sentar en una... Vamos, no sé. Claro, hay que ver también las circunstancias personales de cada periodista. Yo ahí no voy a entrar, pero creo que es verdad que los medios son empresas y están para ganar dinero como todas las empresas, pero no son empresas normales. Entonces, de alguna manera, no sé cómo alguien y más gente que sí que podría correr esos riesgos, porque son gente ya con un prestigio y una reputación y una posición laboral bastante asentada, no es un becario que está empezando y tiene que tragar con todo. Yo creo que hay gente que sí que puede alzar la voz y que tiene cierta cancha para alzar la voz y no lo hacen. Seguro que hay pues, periodistas que están, supeditados, pues eso, a que su medio, antes has comentado, Grupo Prisa, pues, tiene una mayoría accionarial de Qatar. Creo que Altani, de hecho, pertenece a su consejo de administración. Sí. Con lo cual, pues todos los de Grupo Prisa pues, lo tendrán más complicado. Pero ya no solo eso, es que, claro, casi todos los medios viven de la publicidad. Hay muchas empresas que dejan muchísimo dinero. Iberdrola, pues Iberdrola tiene mayoría capital de accionarial de Qatar y también está metido Altani, pues bueno, pues todos los anuncios, la publicidad, el dinero, el reguero que deje, y como Iberdrola, pues otras, irán regando ese mundo de lo que viven, a fin de cuentas, y lo tendrán difícil, pero es lo que tú dices, no estamos hablando de un becario, no estamos hablando de pues, personas que lo tengan complicado. Bueno, es que ni siquiera el periodista ya con un bagaje, con una reputación que no lo van a echar a la calle por esto. O que podría en el peor de los casos, podría asumir que lo echaran, porque no es lo mismo que echen a la calle, te pongo un ejemplo, a Carlos Herrera que a un becario. O sea, no es lo mismo. Exacto. Exactamente. Totalmente. Ni siquiera esos pueden, negarse o simplemente objetar, la objeción de conciencia, que está tipificada en la ley. No puedes objetar ante un hecho como este. Vamos, yo creo que es evidente, como dices tú, porque además es que estás haciendo dejación de funciones, estás traicionando ese espíritu por el cual se supone que tú estás la naturaleza ejerciendo esa función. Claro, pero es que, claro, el problema, el verdadero problema de fondo es que Qatar, con su ingente cantidad de dinero que le produce los yacimientos fósiles, pues claro, se ha logrado infiltrar pues igual que tú hablabas de Iberdrola, pues en Volkswagen, en bancos como Barclays, en Porsche, Harrods, en multitud de grandes multinacionales, grandes empresas a nivel internacional o en cada país, de manera que al final esas empresas luego son las que mayoritariamente sostienen mediante la publicidad a los medios de comunicación de todos esos países. Entonces Qatar ha hecho una nueva especie de guerra, por llamarlo de alguna manera, sin pegar un tiro, sin declararle la guerra a nadie, pero ha decidido infiltrarse en el corazón de Occidente a través del dinero, a través de su inmensa capacidad crediticia y de manera que al final logran apagar cualquier conato de disidencia o de rebeldía, porque lo que están haciendo es una operación gigantesca de lavado de imagen, empezando por el PSG, que es lo más famoso, lo que todo el mundo conoce, porque es lo más pues es toda una increíble agencia de publicidad al servicio de una teocracia para lavar su imagen en Occidente mientras siguen comprándonos. Todo esto nace ahí. O sea, realmente el Mundial de Qatar nace, lo hablamos ya creo que en otro vídeo,
o lo mencionamos esa reunión, nace de una reunión que mantuvieron Al-Khelafi, no sé si fue Al-Khelafi o Al-Thani, no lo sé, creo que fue Al-Khelafi, con Sarkozy y Platini, allí en el palacio este que tienen, bueno, el palacio, sí, la embajada de Qatar en París, en el Arco del Triunfo, y ahí ya pues decidieron todo, la compra del PSG como casi una forma de compensación y una serie de inversiones en el país tremendas, dan de 25.000 millones, han invertido en Francia. Claro, Claro, pues luego te sale el otro diciendo que Mbappé no, pues que no. Oye, ¿cómo es ahí? claro. Si les hemos vendido el país. Pero es Les que hemos fíjate lo que vendido han el alma, hecho. claro. Sí, fíjate lo que han hecho los ingleses, que tienen fama de ser más estrictos, ¿no? Con el Newcastle. Es una vergüenza, porque al final lo ha comprado la casa real saudí. Pero bueno, al final, al principio no les dejaban, pero luego, pues bueno, hay una sociedad que parece ser que es de la casa Raudí, o sea, es una evidencia, pero ellos dicen que no hay evidencias de que sea directamente Claro. de la casa, es una sociedad saudí que pertenece al príncipe, al monarca real, bueno, al heredero, que es el señor que se dedica a descuartizar personas en Sí, sí, Turquía. sí. Sí. Y a ese hombre, al descuartizador, le han dado un equipo en Inglaterra de la Premier League. Es que es alucinante. Bueno, ese hecho que puede parecer anecdótico es una anécdota sangrienta, pero muy reveladora. O sea, esta gente puede descuartizar a un tipo que tenía la nacionalidad estadounidense. O sea, Exacto. no, no Sí, es, no, sí, sí, es, sí. no es un detalle menor. En Estambul, o sea, que no estamos hablando de En una Bagdad, una embajada. ciudad. Claro, en Estambul, a un ciudadano estadounidense, pues se lo cepillan de una manera absolutamente cruel y no pasa absolutamente nada, no hay una reacción porque no puede haberla, porque se han infiltrado desde nuestras cloacas, les hemos dejado entrar en nuestra casa y nuestra casa les pertenece ya. Entonces, es imposible que haya ninguna reacción, es imposible. Entonces, pues, Bueno, ahí en eso, está. Pues no es lo mismo, ¿eh? Lo de Qatar ya digo que es otra cosa. Es otra cosa porque estamos hablando de muertos, de esclavos y muertos. Bueno, en este caso, Khashoggi también lo descuartizaron, pero quiero decir que no es lo mismo, me refiero a lo del Newcastle, o lo del sí, PSG, o lo de la Policía del Barça, o de Fly Emirates del Madrid, ¿vale? Pero también la Copa del Rey, pues la Copa del Rey, la Supercopa, perdona, la la Supercopa Supercopa, bueno, Española. claro. Bueno, pues Hombre, cuando acabe, la gente no se lo sabe. Van a estar 2 meses, un mes y medio, más de un mes y medio esto parado. Cuando acabe el Mundial, a los pocos días hay una jornada de liga, el 31 de diciembre, el fin de año, jornada de liga, y a la semana siguiente Supercopa en Arabia Saudita, que vuelven Sí. para allá. Bueno, pero es que hemos aceptado que se nos defienda que se juegue allí la Supercopa por defender los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. O sea, es que estamos aceptando una serie de cosas tan alegremente como en España. Nada de lo que se dice tiene valor. O sea, uno puede decir una barbaridad monstruosa, pero a nadie le importa, porque nadie piensa que de verdaderamente estás hablando en serio. Entonces, pues aceptamos eso. Rubiales salió argumentando que sí, que era muy necesario ir a Arabia Saudí porque las mujeres, gracias a él, pues son más libres allí. Claro, Pregúntale a las mujeres de allí a ver si son más claro, libres desde que claro, juega el Madrid y el Barça allí en Arabia claro. Saudí, a ver si son más libres. Pero te lo dice un tipo en rueda de prensa delante de todo el mundo y causa hilaridad durante unos días y luego nadie se acuerda y seguimos hacia adelante. No hay Pero ninguna fíjate, Antonio, repercusión. sí, la vergüenza, ya verdad, es que este hombre, el de Motril, está cobrando millones. Bueno, se reparten unos cuantos millones él y otros cuantos millones Piqué, porque esto es por Piqué, Claro. el que nos ha llevado allí es Gerard Piqué. Bueno, pues se reparten unos cuantos millones cada año, porque me parece muy fuerte que un presidente de una federación cobre él, en función de estas cosas. Bueno, esto no es corrupción. Esto es un poco como lo de Tebas con CVC, que la gente dice, la gente no sabe que lo de CVC, en el contrato pone que garantiza que Tebas será el presidente eterno de la Superliga. Es casi es una cláusula que hay, su permanencia como presidente. Esto es corrupción, coño, ¿no? Claro Digo, que o apariencia menos. nos han hecho creer que corrupción es meter la mano directamente en la caja en el ejercicio de tu función pública, pero la corrupción empieza
la corrupción se manifiesta en muchísimas, infinidad de comportamientos que al final te están corrompiendo, te estás prostituyendo por dinero, básicamente, pero y no tiene solo que ver con meter la mano en la caja, como todo el mundo piensa. Pero este es el mundo en el que vivimos, un mundo incomprensible. Sí, a ver, y que la gente se pensará, bueno, estás metiéndote porque es Piqué, porque el Barça lo hemos mencionado también, o el PSG. Si por mí fuera, yo quitaba a Fley Emirates de la camiseta del Madrid, yo lo quitaba. Sí, yo también. Y ahí dirán, bueno, esto es islamofobia. No, me encanta la cultura árabe, no tengo nada en contra del Islam, al contrario, tengo amigos que son musulmanes, nada que ver con eso. Simplemente no me gusta que estén mi club asociado con ciertos regímenes o con empresas paralelas a ciertos regímenes. No me gusta. Se llegó a especular, al final, por fortuna, imperó, no sé si el sentido común o es que era un fake, pero se llegó a rumorear que en Madrid se estaba planteando para bueno, asociarse con una empresa saudí, también paralela, porque allí todas son paralelas o al rey o al primo del rey, todos. Si no, no tienes nada. Todo mana del Estado. Realmente el Estado es un conglomerado familiar, vamos. Pues se especuló con la idea, fíjate que hubiera sido eso, con que el Madrid femenino podía ser financiado por una sociedad saudí. Bueno, ha sido ya un disparate, ¿no? O sea, hubiera sido decir, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, al final parece que se diluyó. Aquello desapareció de la escena y no sé qué pasó, pero no se volvió a hablar de ello. Pero fíjate, Pepe, que hace 10 años, hace ya más de 10 años, cuando en 2010 se dice el Mundial de Qatar será en Qatar en 2022, se va a parar el fútbol. Todos decíamos, pero qué disparate, esto no va a ocurrir, esto es absurdo, esto es una tontería, no va a ocurrir. Las cosas ocurren, acaban ocurriendo, así que el disparate más aberrante que se nos puede imaginar, que podamos imaginar, no es imposible. y puede ocurrir cualquier cosa y asistiremos a ella impotentes y ya está, y tendremos que tragar. Y así lamentable es. Pues nada, ahí con los muertos y los esclavos presentes en los partidos que los que vean el Mundial, pues presencien, pues así seguiremos. Y nosotros en otro lado denunciándolo. Pues que ha sido un placer, Antonio. Lo mismo digo, la verdad. Y espero que la próxima vez sea para hablar de cosas más agradables. Por supuesto, por supuesto. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Todo por los fans, ¿no?